Existe un tema que a todo mundo nos llama la atención. ¿Quién ganaría la Tercera Guerra Mundial? ¿Rusia o los Estados Unidos de América? Rusia es una nación que siempre se ha caracterizado por el amor a la guerra, y Estados Unidos es la otra nación, pero de Occidente, que también se ha caracterizado por el amor a la guerra. Entonces, de estas dos naciones sabemos que una guerra provocada entre ellos pues sería prácticamente la Tercera Guerra Mundial, ya que estas dos naciones pues arrastran con aliados. Por un lado tenemos que Rusia y China son aliados, mientras que Estados Unidos es aliado de los países que lo apoyaron en la Segunda Guerra Mundial, y hasta la fecha siguen yendo con los Estados Unidos a guerras pues periféricas, y ahí vemos a Inglaterra, a Francia y otros países que poco a poco se han ido adhiriendo a la hegemonía americana. Sin embargo, existe un rival que le daría batalla a los Estados Unidos. Este rival se llama Rusia. Es el único país con el que Estados Unidos no se atrevería a meterse, porque los propios pues gobernantes americanos saben que con los rusos pues no se juega. Los rusos son una raza de guerreros que siempre han sido temida en Europa. Es tanto el temor de los europeos después de la Segunda Guerra Mundial que crearon la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización es una organización pues que se encarga de los conflictos que ocurren en Europa y parte de Asia con pues armamento, y en ellos interviene Estados Unidos. Se puede decir que la OTAN es una base de los aliados en Europa. Pero por un lado es la OTAN el enemigo número uno de Rusia, así como lo oyen. Si hay un país que causa temor en este planeta, ese país se llama Rusia. Rusia, durante su gobierno socialista, que antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues llegó a acumular tanto armamento nuclear que llegó a rebasar a los Estados Unidos en la carrera armamentística. Por ahí se comenta y se sabe por los libros de historia que durante la Guerra Fría pues la URSS y Estados Unidos estuvieron a la Tercera Guerra Mundial, cuando los rusos estaban llevando misiles con cabezas nucleares hacia Cuba. Esta guerra, pues este conflicto, que no terminó en guerra, se dio durante el gobierno de John F. Kennedy. Este conflicto hizo que se repensara quién es Rusia en realidad. Durante la perestroika, los Estados Unidos pensaron que ya habían hecho caer a la gran potencia de Europa, lo cual no fue verdad. Sí, durante la perestroika y después de la perestroika los rusos vivieron pues una de las depresiones económicas más tremendas que pudo haber existido en este mundo, más fuertes aún que la Gran Depresión de 1930 que sufrieron los americanos. Tan es así que Rusia, después de unas décadas, se ha logrado levantar como una potencia que nuevamente se está rearmando y que tiene misiles que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que hoy están nuevamente operando. Vamos a ver los números de estas dos potencias para darnos una idea. Tenemos a Rusia con un territorio de 17.075.400 kilómetros cuadrados. Rusia es un país y es el país más grande del mundo, territorialmente hablando. Entonces, esto hace a Rusia un país inconquistable. Con 17 millones es muy probable que el ejército que entre en Rusia sea derrotado. Una invasión a Rusia no es factible, ya que Rusia, pues sus condiciones climatológicas a las que están adaptados muy bien los rusos, no son viables para cualquier ejército del mundo. Hitler se atrevió a invadir Rusia y ya sabemos las consecuencias. Perdieron la Segunda Guerra Mundial.
Por otro lado, tenemos que la población de Rusia es de 142.905.200 pobladores. Es una población pues mediana a comparación de otros países. En tropas activas tenemos 1.037.000 hombres activos, lo cual lo hace uno de los ejércitos más grandes del mundo. Conocemos la capacidad de los militares rusos. Son obstinados, quieren a su país, pues son verdaderos guerreros, lo demostraron en la Segunda Guerra Mundial. Aun cuando se veían derrotados, eran enviados a la guerra a pelear sin fusiles. Si caía un compañero, había que levantar el fusil de él y seguir disparando. Esto habla de la combatividad de los rusos. En disponibilidad total tienen 3.037.000 hombres para armar una guerra. No contando con eso, Rusia cuenta con 4.600 armas nucleares, lo cual lo hace un país temible para cualquier nación. Con 4.600 armas nucleares, un ejército preparado para la guerra y luchar, yo creo que habría que pensar un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a los Estados Unidos de América, el país que más tecnología y avances científicos ha brindado a la humanidad. Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país capitalista 100%. En los últimos años la imagen de Estados Unidos ha ido en detrimento. Si bien es que este país se fundó con los ideales de libertad, hoy Estados Unidos es otra cosa. Si bien Estados Unidos es el ejército número 1 del mundo, no estoy diciendo con esto que Rusia vaya a perder con Estados Unidos. Las guerras no se dan por números, ni por sensacionalismo en las películas, ni por decir yo tengo esto, nada. Las guerras se dan por hechos. Ya vimos que las dos potencias han perdido guerras con países que pues dejan mucho que desear. Estados Unidos perdió una guerra con Vietnam, Rusia perdió una guerra en Afganistán. Cuando digo Rusia me estoy refiriendo a lo que fue Rusia también fue parte de la URSS, y cuando digo eso me refiero a Rusia, porque Rusia ha intervenido en esas guerras. Entonces, si hablamos, aquí es una gráfica y la guerra es una cosa y los números son otras cosas. Estados Unidos tiene un territorio de 9.826.675 kilómetros cuadrados. Es un país, no tan grande como Rusia, pero medianamente grande. Una población que supera por mucho a los rusos. 308.745.538 pobladores, lo hace una de las terceras naciones con más población. Tropas activas tiene 1.500.000 hombres. En disponibilidad tiene 3.500.000. Pero Estados Unidos tiene 5.113 armas nucleares. Hay que recordar que Estados Unidos ha sido el único país que se ha atrevido a utilizar estas armas nucleares en contra de otra nación, lo cual lo hace un rival considerable y dispuesto a utilizar estas armas cuando lo desee. Si ve amenazada su integridad, las utilizará como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. Si bien es cierto que no debió haberlas usado con Japón, una cosa es clara, que Estados Unidos no veía la salida con Japón. Japón también, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, era considerado una potencia en la guerra. Japón siempre ha estado en la batalla, y por eso Estados Unidos decidió que la mejor forma de rendir a los japoneses, lo cual no iban a hacer los japoneses por la guerra convencional, optaron por utilizar armas nucleares. Si vemos una comparativa, vemos que en territorio, Rusia es prácticamente el doble de los Estados Unidos. La población se triplica en los Estados Unidos,
y en tropas activas pues tenemos un equivalente. En armas nucleares vemos que casi están al parejo, pero bastaría con unas cuantas armas nucleares para despedazar a estos dos países, lo cual pues no sería bueno para la humanidad que estas dos potencias entraran en guerra. ¿Quién ganaría de estos dos? Muchos dicen que Estados Unidos, porque tiene armas muy avanzadas, que tiene más experiencia en la guerra. Sin embargo, nosotros acá, los de Occidente, no conocemos mucho de Rusia, y Rusia siempre está involucrado en conflictos pues armados, y es una de las naciones a las cuales Estados Unidos le tiene respeto y le tiene cierto miedo, porque si bien Estados Unidos no permite que su territorio sea invadido, Rusia tampoco lo va a permitir, porque representa el poder en Eurasia, lo cual sería una guerra a destruirse. Y esto les digo que ya se vivió durante pues el gobierno de John F. Kennedy, donde por poco y desata la Tercera Guerra Mundial estos dos países, que son los únicos que tienen esta cantidad tan enorme de armas nucleares.